Bueno, gracias por su asistencia, una invitación casi de entre los cuates, un semestre ahorita muy movido al final, entonces traigo una difusión pequeña, pero con mucho gusto de que sea una actividad lo suficientemente relevante para poder cerrar esta etapa, nada más esta etapa, mi querida Mariana, de las actividades que tenemos con los colegas de Uruguay. Estas actividades y la participación de Mariana en el curso que tuvimos, que algunos de ustedes ahí estuvieron, se enmarca en el programa de formación de recursos calificados en México, Facultad de Psicología de la UNAM y Uruguay, para el estudio y desarrollo de políticas públicas en el área de criminalidad. Algunos de ustedes también tuvieron la oportunidad de estar con Rolando Arbezún, que fue la primera parte que tuvimos, ¿no?, de este proyecto, y ahora pues nos acompañó y ha sido muy afortunado la presencia de Mariana. Me voy a permitir leer una síntesis de nuestra ponente. Yo de manera particular me interesaba mucho que Mariana escuchara a la doctora Rebeca Monroy. Rebeca Monroy nos ha acompañado en otras ocasiones con un tema que no es sugerente para nadie, o sea, no tiene esa finalidad, pero que lo ha documentado este asunto tanto de los jurados populares como de las autoviudas, que lo ha documentado de tal naturaleza que en verdad nos ha hecho disfrutar en muchos momentos y tenía mucho entusiasmo de que Mariana escuchara todo tu trabajo. Voy a leer brevemente el currículum, partecitas. Ya le dije a Mariana una disculpa, pero pues se acepta en la historia que el que recopila información puede seleccionar lo que le la gana. Entonces, y creo que para hacer algo más económico leo el currículum de las dos y ya después nos dedicamos a deleitarnos con sus ponencias, ¿sí? Bueno, la doctora Rebeca Monroy, profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1991 a la fecha. Fotógrafa de bienes culturales de 1982 al 91, igual en la misma institución. Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Maestra en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso, miembro del SNICO así desde 1998, autora de 9 libros, coautora de más de 40 y más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales. Obtuvo el premio 2009 a la mejor reseña del siglo XX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Actualmente en el postdoctorado de Historia del Arte con el doctor, no sé si esto está actualizado, sí, lo suficientemente sí, actualizado, sí, con el doctor Aurelio de los Reyes en la Facultad de Filosofía y Letras, coordinadora con Alberto del Castillo del seminario La Mirada Documental desde 2009 hasta la fecha, coautora de la línea de investigación Historia Social de Imagen en la ENA de Línea, desde el 2005 a la fecha, tutora del seminario interinstitucional de tesis El Sabor de la Imagen. Algo muy breve, pero pues está espectacular y la pueden ver de repente en el canal de las estrellas, ¿no?, con exposiciones y todo. Bueno, nuestra colega y amiga de Uruguay, la maestra Mariana Folé, es mucha la información que hay. Rescaté algunas de las cuestiones muy vinculadas a lo que fue su estancia aquí con nosotros,
Ella ingresó al doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, con la tesis La construcción de la delincuencia femenina en Uruguay, 1985-2010, control social, derechos humanos y modos de subjetivación. Ha sido tutora de tesis de maestría, bueno, fue la tutora de Rolando Arbezún con ¿Acaso no matan a los caballos? Configuraciones punitivas y escenarios empíricos de las infracciones a la ley penal en adolescentes. De otra colega con el tema la construcción de la peligrosidad, metáforas sobre la identidad del delincuente. Otra más, en proyectos de investigación, tiene alguna cuestión como título, Decires, miradas y otras violencias en torno a la locura y la delincuencia. Y en proyectos de investigación importantes, allá les llaman el acento, como la inimputabilidad por trastornos psiquiátricos en el proceso judicial. Son proyectos financiados, los que voy a mencionar: regulación alimenticia y privación de libertad, perspectivas actuales de capacitación y trabajo para mujeres privadas de libertad, aproximación a las significaciones y a las perspectivas en torno al egreso de hombres privados de libertad en el Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles, la construcción de identidad de niños y niñas que nacen y viven los primeros años en su infancia en un establecimiento carcelario con sus madres privadas de libertad. Si bien pues en la Universidad de la República de Uruguay pues las funciones sustantivas son los mismos, sí me parece que hay que destacar una actividad que ellos y que ella ha destacado, ¿no?, a lo largo pues del curso, son las actividades de extensión universitaria que tienen muchísima relevancia, su vinculación pues con la sociedad, y entre otras cosas ha tenido en el marco de las actividades de enseñanza en los centros de rehabilitación de Punta de Rieles, en el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina, en el marco de las actividades de enseñanza de grado en Cárcel de Florida, organizadora, bueno, de múltiples jornadas, mujeres privadas en libertad, responsable del proyecto de sistematización de las experiencias de extensión, la intervención psicosocial, la privación de libertad ¿qué es? SEAM. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. Ok, y Cárcel de Rocha, que es intervención que tuvieron con mujeres privadas de la libertad. Bueno, esto a grandes rasgos y lo suficientemente elocuentes para dar cuenta de nuestras invitadas, que les agradezco mucho, Rebeca, de tu apoyo, y a ti todo lo que nos has dejado, Mariana. Le damos la palabra a la doctora. Muchas gracias. Y adelante, doctora Mondragón, gracias por la invitación. Montenegro. No, muchísimas gracias porque, bueno, es como estar en casa aquí, de alguna manera ya hemos venido varias veces, pero les traigo material nuevo, para que puedan un poco alrededor del juicio. Lo que quisiera yo comentar es que el trabajo surge sobre todo alrededor de la fotografía. Yo me dedico a la historia de la fotografía en México, la uso como herramienta documental, procuro que la imagen me diga, haciendo una relatoría con otras fuentes, la fuente semerográfica, la historia oral, lo que se pueda recopilar alrededor, cartas, etcétera, etcétera, y a través de eso voy yo rehaciendo una historia, sobre todo de las mujeres, que, como dice Mariana Rom, es muy difícil encontrar documentación en torno a las mujeres, sobre todo en ciertos periodos. Entonces aquí lo que hago, no sé si quieren, vamos a apagar la luz para que se... Están grabando, los creo. ¿Ah, sí? O nada más un poquito, para que se pueda apreciar la imagen. Que aquí un poco la idea o el simbolismo de esta imagen es un mundo cerrado en la escasez de fuentes documentales alrededor de las mujeres,
pero es como poder ver a través de todo esto un pequeño viso, una pequeña ventana, un rostro que nos hable de ese pasado. Entonces eso es lo que la fotografía me permite a mí, acercarme a ese pasado. Recordar un poco que después de la Revolución Mexicana, el uso social y cultural del cuerpo fue muy diferente al periodo anterior. Desde el Porfiriato, la revuelta armada trastoca muchos de nuestros cánones, las mujeres salen al trabajo cotidiano, los hombres se van a la contienda armada, y eso significa que ellas tengan que abrevar el trabajo laboral. En diferentes etapas, el censo no es muy claro en cuáles son los trabajos que tienen que realizar, pero sí, por ejemplo, tenemos una gran beta en las que se incorporan al magisterio en la posrevolución, las que van a trabajar como actrices, como vedettes, en la vida nocturna, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el censo no nos define con mucha claridad en dónde están incorporadas, sí la imagen fotográfica nos va a abrevar a ciertos estándares de trabajo en donde se involucran las mujeres, como es el caso de estas mujeres. Por ejemplo, obras de teatro, ¿no? Que es muy relevante la imagen porque estamos hablando de un periodo en donde va a confluir un nacionalismo con José Vasconcelos muy intenso. Esta imagen es reveladora porque están representando la patria, la bandera, ¿no? Lo tenemos en blanco y negro, pero bien podemos inferir que es el verde, blanco y rojo en estas mujeres que están saliendo a la luz pública. Es un momento en que la mujer se incorpora a la vida laboral, a la vida pública, después de un encierro muy importante. También hay un rompimiento de los estigmas sociales. Esta es una fotografía de Romualdo García. En este caso es una mujer casi totalmente desnuda, donde se le ven los pechos. Eso sí, el signo de distinción social está, que son las medias y los zapatos. Se va a desnudar totalmente, pero eso sí no se lo va a quitar. Es un fotógrafo en Guanajuato y debemos entender que este signo, el tener zapatos, es un signo de distinción, ¿no? Ya transfiguró el huarache, ya transcurrió al zapato y a la media, y son signos importantes para las mujeres en este periodo. De la misma manera, por ejemplo, se incorporan a la vida nocturna, al vodevil, al bataclán, porque bueno, es parte de lo que pueden hacer, cantar, bailar cuando uno tiene una gran preparación, se incorporan. Y algo que a mí me gusta mucho de esta foto, porque Monsiváis decía que las mujeres en los años 20 no enseñaban el ombligo, ¿no? Entonces la imagen nos puede confirmar, ¿no? Todo lo que pueden decir los textos, la hemerografía, ahí está la foto, ¿no? Entonces, por eso a mí la fotografía me deja abrir y penetrar en ventanas que no existen en otros lados. Y también el incremento del movimiento feminista, que desde 1916 tuvo su primer Congreso Nacional, después en 21 tienen otro congreso que además es muy importante. En 21 se hace en Yucatán, con Carrillo Puerto, que además es uno de los momentos en que, por ejemplo, se propone el condón femenino, ¿no? Esperanza Velázquez Bringas, que es una abogada muy importante, se recibe en Yucatán en 24, va a estar proponiendo el condón femenino con una capacidad de vanguardia, como me dice un alumno. ¿Cómo es ese? Ay, bueno, luego te explico, manito, ¿no? Luego te documento, ¿no? Doy intrigado. Pero sobre todo ver cómo sí hay una cuestión de que la mujer puede salir, de que le están buscando guarderías que les cuiden a los niños, en fin, hay un trastocamiento de los valores y de la formación en las mujeres para que puedan salir a lo laboral. El hecho de que salgan a lo laboral no quiere decir que en los hombres haya un cambio de mentalidad, o en la sociedad en general, ¿no? Como dice la profesora Rivera Carbó, es más difícil en la parte ideológica el cambio que en la parte económica y política. Entonces vamos a ir viendo cómo en la parte ideológica o la idiosincrasia, a pesar de que las mujeres van en la vanguardia y van avanzando en un México sí nacionalista, pero también muy modernizado. Entonces, como ahora que fui a Argentina pude verlo, allí también todo el cono sur está la modernidad que viene de Europa, de Francia, ¿no? Todo lo que son los vestidos, los collares, el corte a la voz, la influencia de Estados Unidos, que nosotros la tenemos mucho mayor que ustedes en el cono sur. Pero de alguna manera esto está influyendo en que la mujer tiene dos vetas. Este nacionalismo a cuestas de sí, somos mexicanos, sí, el indio, que viva el mestizo, pero también
todo lo que está llegando a Europa, las modas, los vestidos cortos, las medias, los zapatos y todo el corte a la ropa, ¿no? Por eso, de alguna manera, lo que estamos viviendo es que en este México hay grandes complicaciones de búsquedas de acuerdos políticos entre los líderes que ya llegaron al poder, que toman posesión, porque ya tenemos un presidente en 2021, está Álvaro Obregón, que promueve mucho este nacionalismo, y después vendrá Plutarco Elías Calles, que están fomentando sobre todo un Estado laico, ¿no? Que ahora que fui allá noto mucho que la religión tiene una presencia todavía muy fuerte. Nosotros tuvimos un deslinde muy claro a partir del 17 y aunque pervive, hemos hecho una pelea por el laicismo en la educación y en la vida cotidiana muy, muy fuerte. Pero aún no hay nuevos acuerdos sociales, ¿no? Pues la mujer va avanzando, va obteniendo una cuestión económica. Aquí todavía no estamos tan seguros de que el que paga manda, ¿no? La mujer todavía tiene que revocar muchos acuerdos familiares, aunque le cuiden a los hijos en la casa, etcétera, etcétera. Pero los hombres todavía mantienen una postura diferente y no tan innovadora. Y una de las cosas que nos va a llevar a entender esto, que estos acuerdos sociales todavía no se respiran, son la cantidad de casos de autovidas, ¿no? Que están documentados más de una docena, ¿no? Pero uno abre la prensa y diario hay un caso. Uno acá, los del canal judicial me decía que habían ido a ojear el diario Excelsior y decía es que hay una o dos autovidas por semana. Sí, en efecto, ¿no? Así era dice Aurelio de los Reyes que un poco el olor a pólvora todavía se respira y la manera de resolver todavía es mucho con esta cuestión de la revolución a mano armada. Cuando uno ve las revistas ilustradas están uniformes y pistolas anunciándose, cómprelo, ¿no? A la vuelta de la casa donde vivía la autoviuda era el corredor donde se vendían uniformes, todavía a la fecha, cuando voy a sacarlos ahí están los uniformes militares, ¿no? Entonces había un acceso muy fácil, muy sencillo a las armas. Y comenta Aurelio de los Reyes, que es el que inició los estudios sobre las autoviudas desde la visión del cine y sociedad, que eran las vengadoras del destino, ¿no? Porque todavía había mucho abuso. Estábamos hablando de que son los generales, los que están soldados, etcétera, etcétera, en esta posrevolución, y las mujeres están, a pesar de que el divorcio se establece en 1919, desde Venustiano Carranza, las mujeres casi no se divorcian. Uno puede ver que Pola Neri, la gran actriz hollywoodense, o tal vez Dolores del Río, pero no es una cuestión introyectada en el cotidiano el divorcio, ¿no? Entonces, para ellas es más fácil agarrar un arma y matar, ¿no? Pues no se está promoviendo nada. No es sugerente, estamos hablando de hechos. No, es realidad, pero no lo estamos promoviendo. ¿No? Nada más es un pasado remoto, digamos, ¿no? Pero también hubo infieles esposas. Aquí lo que yo quisiera comentar hubo, ya no. Por ejemplo, es el caso de Magdalena Jurado, ¿no? Y Magdalena Jurado, con el amante, mataron al marido, lo enterraron en el desierto de los Leones, y después a la hora del juicio sacan la calavera, está pues con una cara de aburrido, pero esta mujer se desmaya cada 10 minutos. Y es parte de la historia también del juicio, ¿no? Esto hay que entender que como son juicios populares, es decir, hay un jurado popular extraído, ¿no? Con 12 personajes, son pequeños personajes que se ponen, ahorita vamos a ver la urna, y este jurado constituido por 12 personajes, que a veces un carpintero, el herrero, etcétera, etcétera, son los que van a condenar o no a las mujeres, bueno, en todos los juicios, ¿no? Y una de las importantes referencias que se tenían que vestir elegantísimas, era todo un evento, toda una actuación, toda una puesta en escena, ¿no? Y parte de eso era desmayarse, aunque ya llegó un momento en que no lo pudo ver. Y bueno, las infieles esposas también. Hay un caso documentado de Nagore, que la esposa trabajaba con un fotógrafo y de repente pues ya no despachaba nada más las fotos, ya no cobraba, ya no estaba en la caja, sino que le llegan al marido con una estampita y dice, oye, ¿qué esta señora encuerada no es tu mujer? Entonces fue así como
Nunca falta un buen cuate, ¿verdad? Entonces, claro que si es mi esposa, va y le pide cuentas, la mujer le dice, ay, me embriagó, algo me hizo, no sé, salí de mí, esas fotos no se me salieron. Finalmente le pide, le exige que renuncie, claro que no renuncia, entonces él va a ver a la fotografía y entonces ya cuando los confronta a las dos, ella le dice al amante, ay, ya dile la verdad, por favor, ¿no? Ya me abrumó este señor que no entiende. Finalmente saca la pistola y los mata a los dos, ¿no? Pero en todo esto siempre hay imagen, fotografía, o sea, es muy curioso cómo se van encontrando estos elementos. Y Nagore también salió libre, todas las autoviudas en estos años salían libres porque el jurado popular salía convencido de una o de otra manera, no de su inocencia, porque sabían que eran culpables, sino del descargo, ¿no? Porque o habían sido maltratadas o abusadas o lo que fuera que fuese, salían libres, ¿no? El nombre que es muy interesante, se le llamaba en la época uxoricidas, el cual, ya analizándolo con Elisa Stegman, no es el nombre correcto, porque uxor es esposa, entonces no puede ser, mata a su esposa, pero en la época se utiliza mucho, la prensa lo usa, incluso entran cuando son presas las fichas, algunas veces el crimen es el uxoricidio, ¿no? Pero yo en Brasil me sugirieron el término mariticidas, que no tenemos nosotros, pero que ellos sí utilizan, de marido. Ajá. Y bueno, aquí autoviudas. Ay, sería más bonito. Que en Francia les dio una risa, no entendían como autoviudas. Digo, ¿a poco ustedes no tienen autoviudas, maestros, en Francia? Y este es el abogado que va a llevar los casos, se llama Querido Moino, que es un personaje impresionante. Es un personaje que instituyó una cosa que se llama el cuadrilátero, que eran 4 abogados que estaban con Victoriano Huerta, que es uno de nuestros dictadores, ¿no? Que dura nada más 17 meses en el poder. Hemos tenido otras dictaduras blandas, pero esa era dictadura. Y ellos constituyeron un cuadrilátero, Nemesio García Naranjo, Querido Moeno, Lozano y Olaguibel, eran los 4 que eran además de la Cámara de Diputados y defendieron a capa y espada a Huerta. Cuando cae Huerta, y ya estamos en su centenario, ellos salen del país y regresan en los años 20, sobre todo Querido Moeno, a demostrarle a la posrevolución que está en un error y que sus términos legales no sirven, ¿no? Y él saca todas las autoridades de la cárcel, se los está demostrando cotidianamente, ¿no? Entonces es una afrenta muy, muy fuerte. Otra autoviuda que es Alicia Olvera, que aquí es muy interesante, aquí está de 23 años y aquí está de 24. Entonces, en un año, porque solo estuvo presa un año, cuando se llevó a cabo el juicio, y está aquí con su hijo, que también es un relato visual que nos confirma la edad, engordó y encaneció de manera impresionante. Salió libre también Alicia Olvera. Y parte de este entorno, digamos, cultural, social y político es la cuestión del nacionalismo, del género y del honor. El honor va a ser parte sustancial en este periodo, que viene siendo sobre todo el honor de la mujer, de las familias, la virginidad, el cuidado, todo alrededor de la figura femenina. Por eso hablo de que no hay nuevos acuerdos sociales, porque la mujer sigue instituida como, ¿no?, o la venerada o la que está en el piso. No hay un término medio, y el honor va a ser una parte sustancial en cada uno de los juicios para que ellas salgan libres, ¿no? Porque fueron mancilladas, o fueron golpeadas, o fueron abusadas, de cualquier manera. Es una foto muy linda, que es una maestra de los años 20, a mí me recuerda a un personaje familiar, que es muy lindo el retrato porque es toda una constitución física muy mexicana, con sus mejores galas para la fotografía que le hizo Enrique Díaz, que es el archivo que yo trabajo. Pero además es una foto muy de reportaje o de fotoperiodismo, porque está la figura de Hidalgo y los grandes roperos que se utilizaban mucho en las escuelas públicas. Entonces hay todo un referente del nacionalismo de la época. Bueno, y vamos a ver el caso justamente de una Miss que no vio el universo, ¿no? Así ya se llama el libro, por fin, ¿no? Ya debe de estar por ahí en algún momento para el próximo año, esperemos que salga.
Y el caso es de una mujer que participa en un concurso de belleza en 1928 que se llama María Teresa del Ángel. Y vamos a ver los antecedentes, ¿no?, de Miss México, autoviuda. Aquí está en una de las fotos que le tomó uno de los más prestigiados fotógrafos de la época, que se llama Martín Ortiz. Martín Ortiz empieza en 1908 y para los años 50 todavía me lo encuentro con una fotografía en Niza, ¿no?, haciendo fotos de retratitos a color de niños con teléfono, todos los que tenemos. Entonces es un hombre muy, muy longevo y es de los más prestigiados. Él se fue a estudiar a Estados Unidos y viene y su despacho es de los más prestigiados, ¿no? Entonces ella manda esta fotografía al periódico Excelsior, porque es el Excelsior el que va a promover el concurso de belleza. Ya en 1927 fue una concursante, que es Luz Guzmán, no sabemos cómo fue, si fue con sus medios o qué, pero en 28 Excelsior, a través de su revista Jueves de Excelsior, va a sacar unos pequeños cupones donde la gente va a decir cuál es su candidata favorita, y se van, y las 5 finalistas son las que van a decidir a través de un jurado quién es la ganadora. Entonces ella fue a concursar a Galveston, no quedó en un muy mal lugar, quedó en tercero y reincide al año siguiente. Dice, bueno, pues si quedé en tercero, este año a lo mejor sí tengo más chance, y se inscribe en el concurso. Son unas 25 chicas las que se van a inscribir, que es un ramillete maravilloso de mujeres. Hay una que está viviendo en Nueva York y se inscribe, con tal de concursar nada más recibe un voto, supongo que el de ella, ¿no? Pero todas ellas, bueno, vamos a tener perfiles muy diferentes. Es muy interesante porque Excelsior va a entrevistar a través de Rómulo Velasco Ceballos, uno de sus periodistas, a casi todas ellas, ¿no? Unas 19, 18 son entrevistadas, y vamos a tener un perfil maravilloso, un mosaico de personalidades de mujeres, de Yucatán, de Sonora, y vamos a oír el relato, y vamos a ir viendo ahorita algunas. Por ejemplo, esta es Lila Hernández Yergo, que es hermana del periodista Regino Hernández Yergo, uno de los periodistas más importantes de este país, ¿no? Sin embargo, él está en el periódico Enfrente, en el Universal. Entonces Lila no narra nada, por supuesto, no sacan la foto y dice, preciosa mujer Lila, no, se acaba, no hay relato. Punto, no van a hacerle propaganda al Universal, ¿no? Que los 2 diarios son de derecha, eso sí es importante señalar. Son 2 diarios de derecha, sus editores a veces son unos más que otros, ¿no? Pero juegan con el Estado al nacionalismo, al mestizaje, porque por ejemplo Universal saca un concurso de la India bonita, la India más bonita, y cómo van a saber cuál es la India de mayor cepa, la que tenga más larga la trenza. Sí, porque eso quiere decir que tiene tantos años dejándose la trenza, y no como estos que se cortan la trenza, ¿no? Entonces, muy interesante todo el periplo a través de la prensa. Esta es Merceditas Ortega, y siempre les digo que se me hace que se parece a Carmen Aristegui. Ay, no. Tiene un aire a Carmen Aristegui. Pero no se lo he querido. No se lo digas. No se lo he dicho. Pero esta Merceditas es una de las favoritas, que era de finalista. Ella es yucateca y le dice al redactor que toca el piano lírico porque no ha estudiado, lee poco porque sus papás tienen que leer lo que ella debe de leer, si no, no puede leer. Y eso es muy interesante porque es contrastante con la Ciudad de México, eso no pasa acá. Y que le gusta la Ciudad de México, ¿no? Ella confiesa. Esperanza González y Raquel Castillo. A Esperanza, de 18 años, no le gusta el piropo, ¿no? Al amor le tiene sus reservas, nada, y hace tenis y cree en la mujer moderna. Y también a través de sus actividades deportivas, porque es todo un guión el que trae Rómulo Ceballos. Podemos detectar la clase social, porque si hace tenis es muy diferente a la que nada en el choco, ¿no? Pues sí, nado en el choco, pero era un lugar público. La que hace tenis, pues ya tiene otra. Entonces vas ubicando las clases sociales y más o menos podemos tener una radiografía de quién entró y de qué manera. Lo que sí se esmeran en el concurso es de demostrar que es un concurso de belleza sano, digno, ¿no? Les piden ser mayores de 16 años, no ser artistas, porque bueno, eso ya tenía ciertos rasgos de, ¿no? Como que no era tan digno. Y sí, es uno de los requisitos, ser mayor de 16 y tener como un buen perfil, ¿no? Entonces es muy interesante ir viendo cómo ellos mismos van queriendo procurar
que sea algo honesto, que no preocupe la cuestión del honor, ¿no? Leonor Jaime es la de mayor carácter, ¿no? Ella todo el tiempo le contesta muy fuerte y muy, se le nota incluso en la manera de representación visual, ¿no? Es un poco más rígida en su austera, en sus posturas, ¿no? Y es un ramita, hay una incluso que yo creo que está en Fantasilandia, ¿no? Así habla de que oye voces, y yo dije, no, esta sí debería ir a verla al psiquiátrico. Sí, porque dice que ve hadas y oye voces, entonces hay de todo, hay unas delicadas. Entonces, pero es muy importante porque aquí vamos a ver todos estos perfiles, ¿no? Algo que a mí me ayudó mucho fue detectar a Eduardo Meliado, que es un fotógrafo que en la decena trágica es de los primeros que está tomando los balazos a Victoriano Huerta, es una foto muy famosa que está adentro del, ¿cómo se llama?, de la Ciudadela, en donde están los tiros cruzados que van a ejercer en contra de Madero, y este fotógrafo de la revolución acaba siendo sociales, ¿no? Entonces también vamos viendo cómo se decantan las actividades. Entonces es muy interesante, van dando muchos datos de vida cultural, ¿no? Se pone muy cerrada la votación, por supuesto, vamos viendo semana a semana, y estas son las 5 finalistas, ¿no? Quedan entre las finalistas la hija de Heriberto Frías. Heriberto Frías es uno de los más duros combatientes del porfirismo, ¿no? Es esta, la chiquilina. Pero es muy interesante porque Heriberto era laico, combatía el porfiriato, era un toque. Esas sí eran mujerones. Combatía Heriberto toda esta postura, era muy revolucionario. A su hija le educa en colegios de monjas, ¿no? Es una cosa, anacronismo muy peculiar. Ella cuenta, ella sí lee mucho, porque incluso su padre queda ciego al final de sus días y ella le lee constantemente. Entonces vamos a tener todos los perfiles. Y bueno, ahí está María Teresa de Landas, la que está en medio, Merceditas, otra que se llamaba Soy la Reina, pero no lo fue. De veras, no, bueno, es que nosotros como papás, luego qué nombres, ¿verdad? En fin. Y, por ejemplo, en la entrevista que le hace Rómulo Velasco Ceballos, ella dice hablar inglés, manejar automóvil, pensaba que la mujer y el hombre tenían igualdad de oportunidades ante la vida, que la mujer era igual de inteligente o más que el hombre, que era una mujer sensible, que le gustaba leer a los clásicos como Víctor Hugo, Anatole France, Charles Baudelaire, le comentó: permitiéndome que yo insista sobre el papel de la mujer, diré también que la prensa ha servido para que la mujer adquiera mayores libertades desde el punto de vista del pensamiento. Me van a tener por feminista, dice con asombro, con miedo y con regocijo al mismo tiempo. Y es muy curiosa la manera en que ella, incluso al final le dice: voy a leer lo que escriba de mí, hay de usted si pone algo que no, porque también sé pocos. ¿No? O sea, ya, el otro pobre yo creo que está temblando, ¿no? Y bueno, claro, gana María Teresa, se vuelve la concursante para ir a Galveston, porque después de México iban a Texas, ya con sus padres, ¿no? Vienen 5 mujeres, la belga, la francesa, la española, la cubana, ¿no? Vienen aquí a estarse con ella, y tiran la casa por la ventana, ¿no? Es un regocijo tener una representante, una de las calles céntricas, ¿no? Que ahora ahí donde nosotros ahora marchamos, bueno, ya pasa, llena de confeti, le hacen regalos impresionantes, una cámara fotográfica para que pueda tomar las fotos cuando vaya a Galveston, sombrillas, todo, Suárez, todo. Y detrás de este vehículo, que era un Dodge, que le prestan, vienen las otras 5 representantes. Es una fiesta nacional, ¿no? Y luego aquí, con el gerente de Jueves de Excelsior, ¿no? Así, pero a mí lo que me gusta de la foto es la mirada, el acto corporal, ¿no? No estamos hablando de una mujer que se intimide, que, ¿no? Está lanzando una mirada fuerte, suave, interesante, ¿no? Aquí un poco yo acentúo, ¿verdad? Y
comentarles que en medio de este camino ella conoció a este señor, se llama el general Moisés Vidal, en el funeral de su abuela, un 8 de marzo. Se la presentó un tío, ¿no? Le presentó a mi sobrinita, y él queda prendado de la sobrinita. Le lleva 18 años, pero empieza a buscarla durante 2 meses, está rondando, va a su casa, le canta serenatas, está sobre ella. Y ella finalmente accede a irse al concurso a Texas con la promesa de regresar a casarse, ¿no? Cosa que no le dice a los padres, porque sabe que como es militar no la van a dejar, los padres no les gusta mucho la idea de la milicia. Y bueno, esta foto que gracias a tus labores, que una me mandaste me dijiste, ¿dónde están estas fotos? Mira las fotos de María Teresa. Fui y encontré una buena gama de imágenes en la Fototeca Nacional. No tenía yo el rostro del personaje, más que ya, ¿no?, pasado mejor vida. Entonces, porque mi intriga era, de veras era tan guapo, tan atractivo, ¿no? La mamá lo narra como una piel apiñonada, ¿no?, buena gente, pero ella, la mamá de ella, la suegra, ¿no? Que digo, yo la veía más con él. Sí, pero aquí en un día de fiesta. Y regresa, se casan, aquí es ya en la luna de miel, que se pasan casi un año fuera de luna de miel, pero lo interesante, que, sí, es que él es de Veracruz, él es de Catemaco, no, esto es en Catemaco, él es de Cosamaloapan, y es todo un personaje, porque él no era revolucionario, ¿no? Entonces ya metiéndome un poco a los expedientes de la Defensa Nacional, que me costó mucho trabajo porque fue en el periodo de Calderón, donde no daban acceso a los expedientes, porque por supuesto estaba muy cerrado. Me tardé 2 años en entrar, y solo gracias a un amigo que tiene una muy buena relación allí, logré entrar y tuve en mi mano el expediente, y él era contrarrevolucionario 100%, ¿no? Atacaba a los zapatistas, a todos los revolucionarios. Sin embargo, se adhiere a un plan que se llama de Agua Prieta, en donde cualquiera podría mostrar esa labor de general o de soldado, y se adhiere ya al ejército, ¿no? Justo en el mes en que se le declara a María Teresa, es el mes en que le dan ya su nombramiento como general, ¿no? Entonces, bueno, se casan de manera confidencial o clandestina. Él miente sobre la edad de ella. Ya desde ahí yo no sé cómo ella no olía que estaban las cosas extrañas. Llega ella a su casa, le dice a su madre, y entonces su madre le dice, pero te casas por la iglesia, ¿no? Y en ese periodo también teníamos un conflicto iglesia-estado muy fuerte, en donde no había pues ninguna de estas, ni ritos religiosos abiertos. Entonces también fue la boda clandestina o la vida religiosa. Pero esta es la foto que desata las bajas pasiones, ¿no? Sale solo, esta es una notita chiquita en donde dice que María Teresa de Landa se va a casar, ¿no? Se unió el matrimonio ayer, este es el 2 de octubre de 1928, 2 de octubre no se olvida, desde entonces, y no sale foto de él, pero la verdadera y real esposa de Moisés Vidal se entera de esto, ¿no? Y está ahí. Aquí tiene 17. Se ve más mayorcitas, casi era la vida antes. Sí, no, bueno, los Soler siempre pensabas que tenían 50 y tenían 20. No, tenían 120. Era muy mayor. Sí, no, pues igual las fotos de nuestras madres, cuando tú las ves y tienen 23 años, sería que 21, que cuando se casan y se ven muy mayores. Ella todavía es una jovencita, es muy chica, ¿no? Y también el diario, la prensa, es que aquí creo que la prensa todo el tiempo está jugando el papel, ¿no? El papel que hacen ahora las redes. Después de un año de matrimonio, de la luna de miel, etcétera, etcétera, la verdadera y real esposa habla con el general Moisés y le dice, tienes 2 hijas, no me estás pasando pensión, ya vi por qué no estás yendo a la casa, ¿verdad? Pero eso no me explica, eso es la razón. Déjala a ella, déjala, le dice, déjala a ella. Y él, no, claro que no la va a dejar, ¿no? Bueno, entonces déjale unas tierritas a tus hijas. Sí, claro,
Pues vamos a arreglar el divorcio, yo vengo el lunes, las veo y pues no llegó. Y entonces ahí es cuando ella se decide a poner la demanda de bigamia en contra de los dos y a los dos los va a meter a la cárcel. Cuando María Teresa se levanta el domingo 25 de agosto de 1929, ella encuentra en una mesita, ahorita les enseño, ¿dónde está la mesita? Ya la encontré. No, bueno, una pistola, ¿no? Y el diario, él no la dejaba leer los diarios, es una cosa, ¿no? Luego nos enteramos por qué, porque constantemente salían notas sobre él, ¿no? En los diarios. Y luego él deja la pistola y la nota que acusan de bigamia al esposo de Miss México, y en ese momento ella se levanta, él está en la sala, ve, toma, no creo que haya llegado a la página 8, ¿no? Porque seguía en la página 8, pues era la columna, pero que en ese momento, ¿no? Dice que agarra la pistola e intenta suicidarse. Él apuesta, lo que dicen los reporteros es que él apuesta por el suicidio de ella. Él enseñó a tirar en Veracruz y le enseñó bien. Entonces cuando ella le pregunta qué está pasando y él se burla un poco, ay, ¿qué crees? Ay, no, hombre, ¿qué les crees? Y le vacía la pistola y es tan personal y de tanto enojo que son 6 tiros y 10 orificios, ¿no? No fue como así. Una entró por el pómulo y le salió por la nalga. Sí. Estaba sentado. Exactamente. Sí, estaba sentado en el sillón de la sala. Y bueno, es aquí como acaba la nota que sigue de la primera página, ¿no? Y vuelven a usar el retrato de la boda, de hace un año, para hacer, mató a su esposo, la señorita México, ¿no? Y entonces aquí ya viene todo el relato, las fotografías, él en el sillón muerto, la imagen de la pistola, ella rindiendo su declaración y Moisés en el anfiteatro, ¿no? Ya en el anfiteatro del Hospital Juárez, en donde van a hacerle la autopsia. Y bueno, aquí hay un acercamiento. Y lo que a mí me interesa mucho es que vamos a ver como vamos a estar viendo binomios todo el tiempo, ¿no? La vida civil con la vida militar, señorita y general, vida y muerte, atavismo y modernidad. Estamos viendo un binomio todo el tiempo frente a estos dos personajes, ¿no? Así quedó el general con 6 balazos. Así quedó mi general. Así quedó mi general. Además, bueno, es muy interesante porque estaba leyendo una novelita rosa, por ahí ya la conseguí de un español, ¿no? Y ella dice que esas novelitas rosas a ella no le gustaban, se fue con el libro y ahí queda el libro también. Entonces, está muy interesante toda la narración, digamos, del caso, ¿no? Sale la esquela, pero tiene que aclarar que la verdadera viuda es la fingida esposa María Teresa Herrero, ¿no? O sea, las dos Teres. Las dos Teres, la Telle, la famosa Telle, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le va a tocar la pensión a María Teresa Rejón y no a María Teresa de Landa. Y aquí es importante esto, sobre todo porque el fiscal va a querer acusarla de que ella sabía que él era casado y que ella abusó de esa posesión. Entonces, es otro de los juegos que va a usar la fiscalía. María Teresa aquí rinde su declaración. No puede elegir a querido Moeno como abogado porque querido Moeno está viendo el crimen cuádruple que cometió un persona que se llama Carrasco, ¿no? Entonces está muy entregado a ese caso y manda llamar al otro de los abogados del cuadrilátero, que es José María Lozano, que además va a ser su último juicio también, ¿no? Entonces aquí hay como parteaguas importantes. María Teresa y el secretario que levantó su declaración ahí con un velo. Esta es la foto cuando entra al penal, que la acusan de uxoricidio, así dice tal cual en el penal de Belén, el 25 de agosto de 29. Y aquí es importante aclarar que hay toda esta gama de fotografías porque Casasola estaba contratado por la cárcel de Belén para hacer los retratos. Entonces él tiene la posibilidad de acercarse y meterse en la cárcel, que otros fotógrafos no tienen esa posibilidad. Este es el expediente de la cárcel de Belén. Y aquí está donde dice el delito de uxoricidio, ¿no? Y bueno, tiene toda la ficha, sus datos generales, etcétera, que si es católica, que dónde vive, etcétera, etcétera. Algunas de las salidas para hacer la reconstrucción del crimen, su ficha, ¿no? Que va definiendo más o menos pues, la talla, el peso, los ojos, etcétera, etcétera. Y vamos a tener aquí, toda la argumentación se va a ir sobre la defensa de su honor,
¿no? La legitimidad y su honra, que fue mancillada y porque fue engañada. Sin embargo, el otro lado, el lado del fiscal, siempre va a acusarla de que es una mujer no honorable porque posó en traje de baño, que por cómo se metía a esos concursos, que eran de mujeres desbocadas. Y es muy interesante porque entonces el concierto de frases que va a realizar el fiscal es de un conservadurismo porfirista, ¿no? Para acusar. Y el concierto de frases que va a usar el defensor, que es el más conservador, va a ser de la modernidad. Entonces están totalmente acusados, ¿no? Entonces, bueno, Casasola, la fotografía dentro de la cárcel, que es bien interesante, están las escupideras, que fueron, por años fueron así. Está el presidente, el embajador francés y la escupidera en medio de una cosa. Y bueno, estos privilegios que tuvo en la cárcel de Belén, que por ejemplo el coronel Talamontes, el director, ¿no? Siempre le tuvo mucha deferencia. Aquí está recargando un árbol, posando para el fotógrafo de Excelsior, las pruebas materiales, ¿no? Esta foto, que a diferencia de la anterior, es de Casasola y tiene marcado, señalado ya lo de la huella digital, ¿no? Porque ya estamos entrando a todo este evento de CSI, ¿no? De cómo están las huellas, dónde está la bala, dónde rebotó, ¿no? Ya es muy especial. Y la autopsia reveló que solo un balazo fue mortal, ¿no? Nosotros 9 orificios no importaron, pero ese sí, ¿no? Entonces, bueno, como cuando firma su declaración María Teresa, y el juicio con el jurado popular, que aquí es muy interesante, van a haber testigos de cargo, que son los vecinos de la calle de Chile número 4, ¿no? Que son las Bataclanas, es decir, en esta casa vivió Moisés Vidal antes de casarse con María Teresa e irse a la casa del padre de María Teresa, porque no tenía recursos para poner una casa, ¿no? Y estas Bataclanas, ahorita las vamos a ver, son unos personajes insólitos, ¿no? Son estas que van con sombreros y cosas muy alegóricas. Luego va a haber el testimonio de los médicos legistas y de los peritos que van a decir sí, cuántos balazos, porque aquí lo que todo el tiempo el licenciado Corona, que es el fiscal, va a decir que hubo premeditación, alevosía y ventaja de parte de ella. Entonces quiere comprobar que le disparó de atrás. En fin, es muy complicado todo, es muy novato, ¿no? El Corona, hay que decirlo, tiene pocos juicios llevados a cabo, entonces es muy torpe todavía y no sabe llevar el caso. Luego va a haber un testimonio de María Teresa, van a estar los testigos de descargo, que van a estar el padre, la madre del hermano, el cierre del fiscal de Corona y el cierre del defensor. Aquí es muy importante entender también que María Teresa puede hacer preguntas después de que están los testigos ahí, que entra el defensor o el acusador, ella puede hablar con ellos o preguntarles. Es una figura también muy interesante. Y bueno, hacen toda una reconstrucción del crimen, la llevan a ella a la casa, así es como quedó la casa, está su muñeca y la cama, y cómo se va viendo ella bastante ya deteriorada físicamente. Ella baja 20 kilos en estos 2 meses que está en la cárcel. Aquí están reconstruyendo el crimen, le levantan cartas, porque además la van a acusar de lesbiana, porque tiene unas cartas con una amiga que, ay, tus besos los recuerdan, ay, no, pues ya todo le buscan. Unas fotos que le tomó el coronel semidesnuda, bueno, es impresionante todo ello. Pero entonces, bueno, tenemos este relato visual que hace Casasola, que nos permite ver cómo entraron a la habitación, cómo están haciendo la reconstrucción, pero además llama la atención que en un momento dado ella enfurece, ¿no? Y les llama mucho la atención, ¿qué se enoja esta señora? ¿No? La traen, la ponen aquí, les recuerdan todo el asunto y todavía se enfurece, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes. Explotó, ¿no? Les parecía. Y aquí está haciendo la tesis de Moisés Vidal. Ah, la mesita era de la susodicha mesita, ya no sé si no. No está. Ya no quiso venir. Ah, es esta, ahí está. Es esta. La susodicha mesita donde estaba el diario de donde toma para disparar, ¿no? Y los tigritos, etc. Y bueno, luego tiene todo el careo, ¿no? Aquí está una de las Bataclanas, de la más jovencita de 23 años. Están leyendo, esta es otra, ¿no? Esta es la esposa del sastre, el señor Ramírez. Aquí con Luis G. Corona.
aquí confrontando al sastre, el señor Ramírez, pero además todos los argumentos eran muy absurdos, que si ella llegaba en un coche y se metía y tenía vida marital con él, todo esto, ¿no? Para desprestigiar un poco, cuando ella decía, ¿cómo iba? Que venía en un coche que decía Miss México, y se estacionaba enfrente. Entonces ella todo el tiempo tira sus argumentos, lo hace muy bien, es impresionante su capacidad, su brillante, porque es una mujer muy inteligente. Cómo va trabajando. Pero que ella lo va trabajando pero no con el abogado no. defensor. Ella, yo creo que en estos episodios ella va preparando su defensa, la va instrumentando y en el momento del juicio lanza las preguntas que pueden destruir totalmente la parte de los acusadores. Es muy interesante, ¿no? Y esta Bataclana desistió de regresar al juicio, ya no se presentó. Pero aquí es muy curiosa la mirada que le tiene María Teresa, ¿no? Y vemos sus gestos, sus actos de desesperación confrontándolos, ¿no? Cuando prepara con ahínco su defensa. Entonces, muy interesante aquí en el interior con su familia, sus hermanos. El hermano está estudiando abogado y la madre, ¿no? Aquí con una amiga, no sé si será la de las supuestas cartas de amor, ¿no? Porque no viene referencia alguna al nombre de ella, y en algún momento de su encierro en Belén. Son fotos maravillosas, la verdad, que trabajó Casa Sola. Aquí están todos, esta es donde van a ensarcular al jurado popular, y aquí está ella sacando los 12 miembros del jurado popular, ¿no? Sí, ¿no? Como un sorteo está lleno de nombres y nada más saca 12. Solo cambiaron a uno, no sé por qué, pero puedes decir sí, no, y son gente del pueblo, ¿no? Los que van a conformar el jurado. Y bueno, otras escenas que salieron publicadas de la cárcel de Belén, también como hacen las notas periodísticas, ¿no? Cómo van poniendo las figuras y van poniendo los nombres de los personajes, de los abogados, etcétera, etcétera. Aquí cuando ya se está instalando el juicio de 3 días, que va a ser a fines de noviembre, ¿no? Del mismo año. Y bueno, vamos a ver cómo se va a realizar el interrogatorio. El presidente de debates, el licenciado Ramírez, luego Luis G. Corona, José María Lozano, el careo con María Teresa y el cierre. Y aquí es interesante, ¿no? Ver el libro que tiene el presidente de debates, la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene ahí, o sea, el Estado laico y el libro que tiene para hacer los argumentos en la Iglesia Católica. Entonces hay que penetrar en ¿no? En esta historia de mentalidades que es muy interesante. Y había encontrado la nota que decía que había sido, que el espacio había estado lleno de mujeres. Y encuentro la foto. Son maravillosas. Y ahí todas estas esperando el juicio están abajo. Se llenó la calle, tuvieron que poner bocinas en la calle de Humboldt, por Avenida Juárez, para radiarlo como telenovela, ¿no? Radionovela. Entonces, porque da tal la cantidad de... Pero identificados con ella, o sea, para... Sí, porque finalmente la opinión pública va ganando el caso. Eso es lo importante, van convenciendo también al jurado popular entre la prensa, el abogado, la presencia de ella y la opinión pública es impresionante en estos casos. Y María Teresa con el director de la cárcel de Belén, que tenía todas sus deferencias con ella, la lleva él al juicio, la cruza, la pasa, ¿no? Entonces tiene todo Aquí al iniciar el juicio su cuerpo es un lugar de la memoria, se irá viendo golpeado conforme pasaban las horas y los días, ¿no? Tenía una silla cómoda, le quitan la silla, le ponen una de palo, la van castigando conforme pasa el tiempo. Esta es una de las notas del periódico, ¿no? Como insertan la figura, es muy interesante, todo el trabajo periodístico es muy, muy importante. Fiscal, el licenciado Corona, la acusada y el defensor. Aquí frente a frente con el licenciado Corona, cuando todo el tiempo la están hostigando. La búsqueda de elementos con los médicos legistas, ¿no? Que busca decir que ella lo mató con la negocia y ventaja. Y todo el rollo de que eran unas inmorales porque andaban en traje de baño y se decían que qué desbocadas, que como al padre lo confronta mucho con cómo le permitió entrar a ese concurso y luego le dice, usted hubiera matado
al infiel esposo sí, y al hermano también. Dice, bonita familia. El hermano, el padre y ella, asesinos, ¿no? Qué bonito. Y del Moisés Vidal, este es un escudo de su expediente, ni una mención, ni siquiera de que no fuera ni revolucionario ni tan general. No hay ninguna mención en el juicio, que es muy importante eso. Yo no sé si hay un acuerdo implícito en la época de los muertos no se tocan, ¿no? Algo pasa que no hay una investigación a fondo, porque podrían haber denunciado que este señor era un contrarrevolucionario y el Estado lo estaba defendiendo. No se toca nada de esto, ¿no? Es muy interesante. Dos mujeres, dos María Teresas y un marido, ¿no? O sea, ni el llaverito cambia. Ni el llaverito cambia. Es que acá usas el llaverito con la letra de tu marido, de tu novia, ¿no? Entonces, no tuvo ni que cambiar el llaverito. Las dos eran Teresas. Las dos eran María Teresas. Y aquí, frente a frente, las dos, pues la viuda y la autoviuda, o la viuda y la soltera, porque en casada estaba realmente. Y entonces muy interesante, porque aquí ella, cuando las confrontas, se genera un gran espectáculo, no pasa nada. Ella dice, yo no odio a la señora, pues ya ni quería al señor. Y María y se portan, entonces les llama mucho la atención que los dos se portan cordiales y mesurados. Las hijas de Zoila y Mireya Vidal, que quedan huérfanas, entonces van haciendo la narración en el día a día, ¿no? Escribió una de las nietas en un periódico, escribió una nota y no tuve manera de contactarla, diciendo que su vida había sido un infierno por causa de esa mujer y que ella era nieta de Moisés Vidal, pero no tuve, dejan así nada más el nombre, pero no hay un referente, un mail, nada, ¿no? Entonces, a ver si en algún momento sale. Dos medias de seda, una viuda, otra viuda y un general. Porque esto era parte de todo el ambiente generado para, incluso el licenciado Corona, el fiscal, dice, a mí el rímel de la pestaña de esta no me va a ganar, ¿no? Así lo, rímel, yo decía, ya, rímel, pues sí, así lo dice. De hueso de mamá. Puede ser, sí. Y este es muy interesante, es una nota de una reportera que se llama Catalina Bercel, que es un personajazo que hay que seguirle la historia, porque escribe durante muchos años y luego escriben cosas de nota roja, ¿no? Y Catalina hace toda una defensa de la Miss México, que también va a evocar esta situación de que ella, el honor mancillado de una mujer engañada por la bigamia del marido, ¿no? Están todos los protagonistas de la historia en el día a día. Los testigos de cargo se retractaron finalmente, se demuestra que era mentira que ella fuera y comiera sopa de pasta y fideos con el general. Aquí están, no llegaron a tiempo, aquí están esperando entrar al juicio. Y aquí están detrás de ella. Es bien interesante la imagen, ¿no? No es que entre uno y salga, sino se van quedando alrededor de ella y llega a ser apabullante en la cuestión del juicio, ¿no? Y bueno, un poco elegantemente ataviada, conquista al jurado y al público, y finalmente vamos viendo, yo lo que hago en el texto es hacer un análisis visual de lo corporal, de cómo va viéndose minada, que va más allá de lo que puede ser una actuación fingida que promueva el propio abogado, sino que ella misma va acabando abatida y cansada en estos 3 días, ¿no? En este juicio, los juicios populares. Aquí está el discurso de su defensor, va a durar 5 horas, ¿no? Le dicen el príncipe de la palabra a José María Lozano, y realmente, como es su último juicio, yo creo que sacó todo, ¿no? Hasta habla de santas y habla de... No, es bien interesante. Y habla del honor mancillado. María Teresa Landa tenía a su favor educación, cultura, idiomas, y era independiente, sabía manejar, hablaba inglés, francés, leía, era estudiosa. Y el argumento es el dolor del engaño y la deshonra de una mujer moderna, atrevida, inteligente, audaz, pero no por ello perdida ni incapaz, ¿no? Entonces es muy, muy bueno. Dice, María Teresa nació en esta época y en este ambiente con el pelo a la boca y con el desnudo en las costumbres. Es conscientemente flapper porque el medio la hace así. Flapper son las que usaban los vestiditos sueltos, ¿no? Ante su acto, muchos hombres se asombraron.
es que los hombres llevamos tantos milenios de gobernar a las mujeres, de esclavizarlas, de asesinarlas, que cuando alguno sale del baño de Marat o del cuadro de Holofernes nos asusta. ¿Qué es eso de que la mujer también tenga corazón? ¿No? Entonces se echa todo el pero les... Oye, pero esto hay que difundirlo ahora. Sí, O sea, que una... discursos son esos. Sí, sí, no, era buenísimo. Todo el discurso que lo transcriben es muy bueno. Aquí ya a la espera del veredicto final, muy cansada, ya ella está abatida, ¿no? La defensa no fue la codicia la que le indujo a matar, sino un honor ultrajado y el gran amor que le tenía a su esposo, al cual veía en peligro de perder, y también se daba cuenta de que podía ir a la cárcel por la nulidad de su matrimonio. María Teresa, que parecía su barragán oficial, se rebeló ante tamaña ignominia, y si Otelo, por el simple hecho de sospechar que le engañaba, mató a Desdémona, que podía ser Miss México al saber a punto fijo de su deshonor no. Es una chulada. Y a la espera del veredicto en su celda, con su madre y la amiga, ¿no? Aquí ya la vemos muy abatida, ella decía, insistió en que si la condenaban se suicidaban, ¿no? Eso era... Y aquí de pie para escuchar el veredicto final, que es que sale libre, ¿no? Y aquí está parte de lo que se transcribe de la prensa y que, bueno, convence por la vía emotiva, subjetiva, material, visual y verbal para salir libre. Es bien interesante. En un año la alegría se desvaneció, entonces aquí está saliendo de la cárcel, sale a las 2, 3 de la madrugada del día 1 de diciembre, pues estamos justo en fechas, ¿no? Con su madre, y fue el último juicio popular. Este es un periodista, Gili, que debe ser algo de los Gili de después. Regresa a su hogar y le siguen haciendo toda una secuencia, libre de culpa, se va a Portales, porque ya no se queda en el centro, en Correo Mayor 119, sino donde tenía su padre las lecherías. Aquí está en una foto con toda la familia, la caja de la suerte o la justicia ciega. Aquí la foto, esta foto desató toda la historia porque encontré esta imagen en el archivo Enrique Díaz y a partir de ahí me dediqué a hacer toda la investigación. Y la resiliencia de María Teresa. Esta foto ya es después, se la toma Casasola, una vez que salió de la cárcel. Y vamos a ver cómo se convierte en todo un personaje que más que enaltecer el que sea autoviuda, ¿no? Cada 8 de marzo la sacan como, ¡ay, la autoviuda! No, bueno, no vamos a decir que vivan las mujeres que matan a sus maridos, son las que se sobreponen a situaciones difíciles. Y ella fue, por ejemplo, coordinadora de secundarias en el Distrito Federal, se dedicó a dar clases en la prepa 1, 3 y 5, obtuvo su licenciatura en Ciencias Biológicas en 1935. Aquí está parte de lo que daba ética, historia universal, daba francés, daba una cantidad de materias impresionante. Tiene en su expediente cartas de que nunca llegó tarde una clase en 25 años, ¿no? Felicitaciones, bueno, es impresionante el expediente que tiene aquí en la UNAM, sus salarios, ¿no? Luego obtiene su maestría en letras en 37 y hace un doctorado que le dan el cum laude en 47 en letras. En estos dos casos su maestría es sobre Anatole France, que es un texto precioso porque lo hace como desde la historia de las mentalidades, entender a Anatole France y su melancolía, que es bien interesante porque yo creo que es una cuestión hasta proyectiva. Y por qué escribe lo que escribe Anatole France, y la de doctorado, que no la he encontrado, es sobre Charles Baudelaire, ¿no? Hace la defensa en francés de los dos exámenes, entonces, y bueno, se jubiló después de 47 años de labores en la UNAM, en 1986, murió en 1992. Su diploma de 25 años de labores. Y una frase de Anatole France que ella usa en su tesis es: todos los cambios, aun los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía, ¿no? Y no perdamos nada del pasado, solo con el pasado se forma el porvenir. Y bueno, en este caso mostrarles el objeto de estudio desde las fuentes visuales, la bibliografía, para analizar lo corporal, lo cotidiano y lo siniestro. Yo les digo a mis alumnos, no tomen el teléfono, no es cierto. Sería todo, muchas gracias. Sí, no, tenía que aplicar. La mesita. La mesita. Muchas gracias. Bueno, María Laura.
Bueno, una exquisitez, ¿no? de trabajo realmente, ¿eh? La verdad que bárbaro. Además un aprendizaje de la historia mexicana compendiada así. Genial, genial, muchas gracias, realmente. Bueno, yo en realidad no voy a hacer una conferencia tan divertida ni entusiasta, bueno, porque un poco los temas son un poco disímiles. Lo que yo voy a tratar de exponerles es un poco, ¿cómo puedo decir?, la visión de lo que ha sido el Uruguay en los últimos tiempos, los últimos 10, 15 años, pero a punto de partida de lo que a mí me ha tocado vivir en México durante estos días, ¿no? Que ha sido un poco fuerte, en algunos aspectos ha sido un poco, sí, fuerte, creo que la palabra es fuerte, ¿no? Y tratando de hacer un cierto énfasis, aunque no sé si lo he logrado del todo, con el tema general de las mujeres en prisión, pero me voy deslizando hacia otros aspectos, como ustedes verán. Bueno, obviamente tengo que agradecer así infinitamente a los doctores Germán Álvarez y Mari Carmen Montenegro, porque el trato recibido ha sido más que mejor. Mejor no se puede pedir. Creo que nunca me han tratado así en realidad, ¿no? En la vida, y no hay que ser una desgraciada, ¿no? Pero me han tratado estupendamente. Bueno, y a la doctora Rebeca también por esta exquisitez de trabajo, que la verdad que está buenísimo. ¿Cómo encarar el tema de la privación de libertad en el Uruguay, ¿no? Primero tengo que hacer algunas aclaraciones fundamentales, que es que el Uruguay tiene 3.300.000 habitantes. Lo digo porque cuando uno escucha algunas cosas va a tener que necesariamente tener esta cifra presente, ¿no? La otra vez decíamos con Mari Carmen, bueno, pero ¿qué parte de México corresponde a 3.300.000 habitantes? Y era una colonia. Era una colonia, ¿no? Si hablamos de alguna delegación, no Iztapalapa, no Xochimilco, Claro, o sea, y la dimensión, digamos, geográfica del Uruguay, no sé a qué corresponde, pero se imaginan que es algo bastante más chico, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, algunos de los aspectos que hay que tomar en cuenta, digamos, para poder afirmar que efectivamente la situación de la privación de libertad, o sea, del encarcelamiento, ha mejorado en el Uruguay. Yo he elegido 3, podría haber elegido más, pero me pareció que estos podrían ser bastante representativos. Por un lado, en el año 2012 fue creada la iniciativa antitortura, entre otros por el profesor visitante y relator especial de las Naciones Unidas, Juan Méndez, que fue un relator que viene al Uruguay a instancias también de la invitación del Estado uruguayo, o sea, él no va porque sí, sino cuando los estados lo invitan, y en este caso lo invita el Estado y el gobierno uruguayo, y va a ser una evaluación sobre un anterior monitoreo realizado en el año 2009, donde la situación de las cárceles era bastante pavorosa. La normativa internacional establece profesor Juan Méndez, que es profesor de una universidad en Washington y demás. Él establece que lo que dice que de acuerdo a la normativa internacional existe la obligación por parte de los estados de investigar, procesar y castigar todas las instancias de tortura sin excepción, incluyendo la desaparición y la muerte de sus habitantes, sean connacionales o no. Eso por un lado es un hito, digamos, para la historia de nuestro país, para la historia reciente. Por otro lado, la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el año 2008, aunque es en el año 2012
que quede instalado el primer Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, designado por el Parlamento, y en el 2013 se designan sus primeros funcionarios. O sea, hay un periodo de 5 años en que se larga, digamos, la idea, pero que efectivamente empieza a cobrar una fuerza ahora nomás el año pasado y el año anterior. Esto es interesante que este consejo directivo, este primer consejo directivo, es designado por el Parlamento, lo cual de alguna manera garantiza una cierta pluralidad de opiniones dentro de este consejo directivo, que está conformado por 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. Y es interesante la conformación porque hay desde políticos o expolíticos, hijos de políticos anteriores, está la presencia de estas 3 mujeres, una de ellas es académica dentro de la Universidad de la República y demás. O sea, una conformación pluralista, digamos, en sus oficios y en sus ideas. Y finalmente, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que es adoptada por nuestro país en el año 1985, que es a menos de un año, digamos, de la caída de la dictadura, de la cual después vamos a hablar, porque subjetivamente, digamos, tiene una fuerza y seguramente la historiadora podrá ayudarnos a pensar en eso. Se caracterizó, la dictadura se caracteriza, entre otras cosas, por la violación sistemática de los derechos humanos, obviamente, a través de torturas, violación sexual a mujeres y hombres, muerte y desaparición de muchos de nuestros y nuestras compatriotas y de otros y otras latinoamericanos. Entonces, al firmar este acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ¿qué obligaciones son impuestas a los Estados? Y se enumeran 8 tipos de obligaciones. La primera, obligación de criminalizar la tortura. Es decir, el Estado tiene que tener dentro de sus códigos y demás la obligatoriedad de poder criminalizar la tortura en cuanto ésta sea detectada. Segundo, obligación de investigar todo acto relativo a la tortura. No solamente criminalizar, sino que deberá investigar cualquier acto que sea tipificado de tortura, en estos ejemplos que habíamos puesto, o en otros. Tercero, establecer la prohibición de las confesiones obtenidas por tortura. Cuarto, establecer las obligaciones relativas a las condiciones de detención, esto es, las relativas al hacinamiento, falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo o condiciones inadecuadas de higiene. Quinto, prohibición de incomunicación. Sexto, prohibición del aislamiento como sanción disciplinaria. Séptimo, establecer la violación sexual como tortura. Y octavo, establecer la obligación de reparación a las víctimas, en tanto el Estado ocupa una posición de garante respecto a las personas detenidas. Obviamente estos 8 aspectos, que fueron de alguna manera aceptados al firmar este acuerdo, fueron sistemáticamente violados durante la dictadura, que incluyó los años, fue de hecho, digamos, entre los años 1973 y 1985. Pero sin embargo, muchos de estos aspectos aún hoy no están contemplados. Entre otras cosas, por la falta de adecuación de un código penal uruguayo a nuestros tiempos. Seguramente dentro de estas 8 recomendaciones o imposiciones, muchos de ustedes se verán reflejados, digamos, en lo que acontece aquí en México, ¿no? Durante la dictadura se estableció la doctrina de la seguridad nacional, en donde lo que establecía básicamente era combatir al comunismo internacional. Algo que hasta ahora es motivo de risa, digamos, dentro de nuestro país, pero que en su momento no era tan chistoso, porque obviamente las repercusiones fueron múltiples, desde estas violaciones que les decía anteriormente,
hasta categorizar a la población en A, B y C, donde la A era la población, digamos, que podía vivir más o menos libremente, en un país donde no se vivía libremente. La B era aquella en la que no podías tener cargos públicos, porque de alguna manera habías traspasado este amiguismo, digamos, con el comunismo. Y la C, en la que realmente no podías estar y que en el mejor de los casos lo que podías hacer, si es que no estabas preso o desaparecido, era irte del país. Esta es la ley de la doctrina de la seguridad nacional, entonces, durante la dictadura. Avanzan los gobiernos democráticos, como ustedes saben, siempre la transición a una democracia no se mide en la primera elección, porque obviamente hay restricciones, en nuestro país hubo restricciones, se proscribieron partidos, se proscribieron personas concretas, pero pasa el primer gobierno, un gobierno conservador, pero bueno, con muchas esperanzas por parte de la población y demás, y pasa el segundo gobierno en el año 95, en el que muchos sociólogos e historiadores ya lo consideran así como efectivamente durante la democracia. El tema es que en este gobierno de 1995, en la que asume, nosotros solemos decirlo que asume el gobierno un oligarca, porque realmente tenía abolengo de oligarca, y a instancias de este gobierno se promueve la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya estaba más referida a, digamos, a los avatares de la vida política en democracia. ¿Qué establece, o cuáles son las condiciones que establece esta Ley de Seguridad Ciudadana? Es la creación de nuevos delitos, la pena más dura en el caso de otros, y aumentan los números de encarcelados crecientemente, digamos, ¿no? A partir de esta sanción de la ley va creciendo, digamos, el número de encarcelados. Para visualizarlo en números concretos y solamente considerando los datos de democracia, en 1988 la cantidad de encarcelados fue de 2.100, ¿no? Llevan el registro también comparativo con lo que puede ser aquí, y hoy, a 26 años, en 2014, supera los 12.000 para una población total de 3.300.000 habitantes, que se ha mantenido más o menos constante. Es decir, que se ha quintuplicado la cifra. Parece razonable suponer que ni los nuevos delitos ni las penas mayores han combatido ni la inseguridad ni el aumento de delitos en el Uruguay. Y al año 2012 esto supuso una relación de 280 personas encarceladas por 100.000 habitantes, lo cual nos da el mal orgullo o el falso orgullo de ser uno de los primeros países, si no el primero, en América del Sur en los índices de prisionización. Se puede decir entonces que la apuesta de la sociedad en general, así como la de los actores políticos en el aumento de las penas y de la población carcelaria, no ha podido revertir lo que se evidencia empíricamente, es decir, la disuasión del delito, el desistimiento de la vida delictiva y la neutralización de los delincuentes. Por lo tanto, el encarcelamiento como solución, si bien teóricamente está planteado, no es comprobable empíricamente. Por lo que se puede afirmar, como lo ha planteado el relator Juan Méndez, un componente importante de la transición a un sistema penitenciario de derechos humanos en el Uruguay debe pasar por la reforma de varias secciones del Código Procesal Penal, que lleva unos 4 gobiernos o unos 3 gobiernos sin sancionarse. El periodo de gobierno de nuestro país son de 5 años, o sea, hace como 15 que se está intentando y por alguna razón, que en realidad yo no puedo dirimir por el momento, nunca se llega a formalizarse. Es más, ahora va a terminar o ya terminó el periodo legislativo y todavía no se ha sancionado nuevamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos concretos
que han materializado ciertas condiciones de contexto para permitir los cambios. ¿Se acuerdan que yo había dicho al principio que efectivamente hay una mejora, digamos, en la situación carcelaria del país? Y yo en este caso he elegido también 3 o 4, que son el primer discurso frente a la población del en ese entonces electo presidente Tabaré Vázquez, que es el mismo que ha triunfado ahora en estas elecciones, ayer. Y entre otras cosas establecía: reconozcámoslo, a 20 años de recuperada la institucionalidad democrática, aún subsisten en materia de derechos humanos zonas oscuras. Y va estableciendo una serie de pasos en los diferentes ministerios, que los ministerios son secretarías, ¿no? Ministerio del Interior, quien es que se ocupa de, digamos, de la seguridad interna del país, establece lo siguiente: 1. Modernización del instituto policial y mejora de la seguridad pública en plena vigencia de los derechos humanos. Dignificación del funcionario, mejoramiento gradual de sus remuneraciones, al igual que el mejoramiento de las remuneraciones de los soldados y desterrar toda práctica clientelar o politiquera. Esto me pareció en sus dos vertientes, digamos, interesante. La primera, la dignificación del funcionario policial. El otro día estuvimos en la cárcel de Apizaco, en Tlaxcala, que tampoco es y una de las cosas que yo noté mientras hacíamos una charla con los funcionarios y demás personas, digamos, los custodios y demás funcionarios, era que algunos estaban durmiendo. Realmente estaban durmiendo, o sea, se podía prever que trabajaban mucho más que las horas destinadas al trabajo diario. Le decían 24 por 24. Ahí está. 2, la grave situación existente, decía Tabaré Vázquez, ¿no? 2, la grave situación existente en las cárceles y la falta de atención a las víctimas del delito nos determina a declarar a partir del día de hoy el estado de emergencia humanitaria en todo el país. Algo que hasta el momento nunca se había planteado así, sino que se utilizaba en las diferentes campañas electorales el tema de la seguridad e inseguridad, pero nunca en una suerte de planteo, digamos, de mayor apertura para poder pensar en una emergencia humanitaria en el caso de las personas privadas de libertad, lo cual habla por lo menos de una manera de enfocar el tema un poco mejor, por lo menos, ¿no? Bueno, medidas de urgencia para encarar resueltamente los problemas de hacinamiento, alimentación y salud en todos los establecimientos penitenciarios, procurando involucrar a instituciones y a las personas privadas de libertad y sus familiares en forma ordenada y respetuosa de sus necesidades humanas, comisiones por unidad, comisiones por módulo y atención inmediata de los procesados sin condena, informándoles del estado del expediente judicial y ayudándoles al más rápido trámite del mismo, recurriendo a estos efectos a la colaboración voluntaria y honoraria de abogados jóvenes y de estudiantes. Efectivamente, las medidas de urgencia estaban planteadas para una población con estas características, o sea, de total hacinamiento, donde la alimentación y la salud no era considerado un derecho, sino en todo caso como algo imposible de ser puesto, digamos, al lugar de las personas privadas de libertad. En cuanto a la posibilidad, digamos, de transformación de las personas procesadas en personas condenadas, aún sigue siendo uno de los debes en nuestro país. Existe más o menos una relación de 70, 65, 70% de personas procesadas, es decir, sin una condena fija, frente a un 30 o 35% de personas penadas, es decir, donde la persona ya sabe a qué se tendrá que enfrentar durante los siguientes años de su vida. Decía Tabaré de nuevo, seremos severos, muy severos con la delincuencia, pero seremos implacablemente severos con las causas que llevan a la misma. Y en tercer lugar,
decía: el Ministerio del Interior, esta Secretaría, debe recuperar fundamentalmente su rol político en nuestro sistema democrático y republicano. Lo cual no es menor porque le otorga, digamos, la posibilidad al ministro, digamos, en este caso el ministro del Interior, a analizar la situación no solamente desde un lugar tecnocrático, sea bueno o malo esto, sino efectivamente tener una incidencia política en los planteos. De hecho, el ministro del Interior del gobierno saliente, que cambia el 1 de marzo, ha sido un compañero de lucha del actual presidente, que lo deben conocer porque se sabe que es querido aquí, del Pepe Mujica, que ambos pertenecieron al Movimiento de Liberación Tupamaros. Entonces, sin duda que le estaba otorgando, digamos, un carácter político a este ministerio. El segundo paso concreto fue la creación de la Mesa de Trabajo por las Mujeres Privadas de Libertad, una entidad que se ha caracterizado por ser multisectorial, en donde participan organizaciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de la academia, para velar y controlar las situaciones de las mujeres privadas de libertad. Fue creado en el año 2006 y realmente ha sido un resorte que permite oponer distintas visiones sobre la situación en particular de las mujeres privadas de libertad, y ha sido también fundamentalmente un lugar de discusión sobre la situación de las mujeres privadas de libertad, donde obviamente confluyen diferentes aspectos y diferentes posiciones ideológicas. No crean que es un espacio necesariamente de consenso, ¿no? Sino que a veces hay batallas, algunas de ellas bastante interesantes. Y finalmente, quizás como marca, digamos, de estos últimos años, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, destinada a regular los principios orientadores y las estructuras de gestión del modelo penitenciario. Es decir, por primera vez en la historia del país se han centralizado las políticas carcelarias para las 24 cárceles del país en un único organismo a través de la coordinación entre las mismas. Esto no es para nada menor. Esto fue una medida realmente que nos ha permitido pensar que era posible regular las políticas carcelarias, y que ayer en una entrevista que tuvimos, uno de los aspectos, tuvimos una entrevista con una persona que había estado en lugares importantes. Marías, todo el sistema penitenciario. Ahí está. Y él planteaba justamente esto como una de las faltas que él veía que ocurría en México. A partir de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que fue dotado con mucho dinero para poder implementar y poder seguir con sus políticas, realmente mucho dinero, o sea, nunca había habido una inyección de dinero tan grande como esta. Se instrumentan además otro tipo de políticas, por ejemplo, quizás sea la más llamativa, la inclusión de operadores civiles que funcionan, digamos, como al costado de los custodios. Es decir, la policía convive con personal civil y con sus problemas, pero conviven, y donde se le asigna, digamos, la represión a la policía, quedando en los márgenes de las cárceles, y la inclusión de estos operadores civiles, que hay muchas mujeres dentro de estos operadores civiles, muchas mujeres, para dentro del funcionamiento carcelario mismo dentro de la cárcel. Y finalmente, el otro paso concreto que se dio fue la creación de la Comisión de Género del Ministerio del Interior, cuyo cometido es contribuir a la resolución de las inequidades de género presentes a nivel del personal que trabaja en las unidades de internación, así como en la población privada de libertad, incluyendo tanto a varones como a mujeres, para alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos. Una de las cosas interesantes de esta Comisión de Género del Ministerio del Interior es que
en estos dos últimos gobiernos se ha podido cooptar mucha gente que fue militante, digamos, en los años 80 y que ahora de alguna manera, digamos, se convierte, digamos, en militante, en funcionario del Estado, pero donde permanece una ideología no traicionada, digamos. Entre otras cosas, ha gestionado el uso de pulsera para los hombres agresores, es decir, las pulseras son tobilleras, en realidad las tobilleras suenan en el caso de los hombres que se acercan demasiado a las mujeres agredidas, ¿no? A sus mujeres agredidas. Lamentablemente todavía no hay una evaluación de esto, sino que estamos a la espera, pero sí siguen ocurriendo crímenes de violencia de género. Algunos avances a nivel legislativo, que por cierto no son menores, porque si no tenemos la apoyatura legislativa, imposible realizar algunos cambios, por lo menos algunos cambios. 1. La ley de humanización y modernización del sistema penitenciario, esta ley de la que hablaba Tabaré Vázquez, y la ley de emergencia carcelaria, que finalmente se promulga en el gobierno de Pepe Mujica en el 2010. Muchos aspectos vinculados a las condiciones de detención en los centros carcelarios han experimentado significativos avances, como ser el rol cada vez más importante del trabajo como factor rehabilitador. No es que estemos contentas en particular con el lugar del trabajo hoy por hoy en el sistema carcelario, pero si lo comparamos con las cifras que ahora les voy a dar, quizás cambie un poquito la estructura del pensamiento. En 1997 el informe daba cuenta de 2.400 reclusos que realizaban actividades laborales o educativas. Este número actualmente se ha elevado a 7.833 reclusos. O sea, ha sido una apuesta también, no siempre en las mejores condiciones, ni siempre con la misma cabeza, pero ha sido realmente una posibilidad para las personas privadas de libertad, o una posibilidad potencial para ellos. El otro tema, digamos, incluido dentro de la emergencia carcelaria fue la capacitación, en donde ha sido, a mi manera de entender las cosas, una preocupación fundamental darle a los funcionarios policiales y a los agentes civiles penitenciarios la formación necesaria que permita luchar con mayor eficacia contra los malos tratos. Tanto en las normas que regulan los procedimientos policiales como en la formación del Instituto de Rehabilitación se han incluido previsiones en tal sentido. No estamos en las mejores condiciones, pero se ha avanzado de las condiciones anteriores en las que la capacitación era absolutamente nula. Segundo base a nivel legislativo. Despenalización de la interrupción del embarazo a nivel nacional. A febrero de 2014 ya se habían realizado 6.500 abortos legales. Estoy pensando en cifras mexicanas, ¿no? No las 65.000, 6.500 abortos legales contra 33.000 cuando su práctica era clandestina. O sea, se bajó el número, no solamente se acomodaron, digamos, las situaciones en las que se realiza una interrupción del embarazo, sino que además eso propio generó, digamos, yo diría como condiciones subjetivas de los abortos cuando su práctica era ilegal, y como obviamente ustedes se imaginarán, las prácticas de aborto ilegales estaban de acuerdo también a lugares sociales dentro de la sociedad, ¿no? Yo les comentaba en el curso que era muy típico pensar en la realización de abortos ilegales, donde las mujeres se trasladaban de Montevideo, la capital, a un departamento limítrofe con Brasil, y donde en general no salían vivas de esa situación. También, obviamente, estaban, por otro lado, aquellas que cometían aborto en situaciones, y situación de pago mediante también,
en clínicas particulares privadas llevadas a cabo por ginecólogos y obstetras y demás, ¿no? Y lo interesante es que la muerte por aborto se redujo en estos momentos a 0. O sea, realmente ahí sí hubo una política que efectivamente se puede decir que es exitosa. Tercero, derechos de la diversidad sexual, cambios de nombre en el registro civil para su adecuación a la identidad de género de las personas, se aprobó el matrimonio igualitario, porque antes la población trans era obviamente motivo de abuso policial, legal o ilegal. También el hecho de esto de los abortos que hacía mención era porque aquellas personas que intervenían en un aborto, sea cual fuera su posición, el de sufrir en carne propia el aborto, como las personas que lo rodeaban, en el caso de ser detectadas también iban a la cárcel. Y también se contempla la posibilidad esta que les decía, ¿no? En algunos casos no se iba a la cárcel, simplemente se arreglaba de alguna manera. Bueno, avances a nivel social y de la ciudadanía. Algunos ejemplos. En el año 2013 el gobierno presenta el documento Estrategia por la Vida y la Convivencia, un documento que está previsto, digamos, documento de análisis entre el periodo de 2011 a 2015, por el cual se establece que desde el enfoque de las políticas públicas, Uruguay, que ha pretendido encararlo desde los dos ángulos que se complementan, por un lado el de la prevención, por otro lado el cumplimiento de las obligaciones que tutelan los derechos humanos, y desde el esfuerzo por fortalecer el marco de convivencia en nuestra sociedad. Este es un documento de unos 15 puntos donde se analizan diversos aspectos, desde la violencia en el deporte hasta la situación de las cárceles. Y plantea lo siguiente: una estrategia que pretenda abordar la inseguridad pública como problema debe plantearse la convivencia como solución y tener como objetivo principal vencer el miedo en la sociedad a partir de garantizar los derechos humanos y la seguridad de sus habitantes. La política de seguridad no puede estar construida sobre el temor ni ser una respuesta intempestiva a este. La fractura social y el quiebre cultural que aún existe en el país explican en parte una situación negativa que no queremos que se consolide en forma definitiva. La profundidad y permanencia de los procesos de fractura social, el quiebre cultural y la segmentación educativa y residencial en nuestro país, no podemos dejar de tener en cuenta la influencia que han tenido sobre esta situación los procesos de exclusión del mercado de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la ciudad, del desarrollo cultural, que se generaron desde los años 70 en la dictadura y que fueron progresivamente consolidándose en los años 90, sumados al creciente desafío impuesto por las nuevas formas del crimen organizado, ciertos patrones de consumo de drogas y el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad delictiva, suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana en su integralidad. Planteaba esto parte del documento. Otro hito, digamos, en lo que ha sido los avances a nivel social y de la ciudadanía, es decir, cómo poder pensar, digamos, las actitudes gubernamentales con una cierta transformación de la subjetividad de la época o de las épocas en cuestión. Entonces, el segundo es el foro, simplemente como a modo de ejemplo, el foro diálogo entre sociedad civil y Estado sobre la ratificación de recomendaciones formuladas a Uruguay por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que se realizó en junio de 2014. Todo esto para decirles quiénes participaron de este diálogo en este foro. No solamente los representantes gubernamentales, bueno, Amnistía Internacional, la Asociación Amigas y Amigos del Museo de la Memoria, es el museo que rescata, digamos, la memoria de los hechos sucedidos en la dictadura, la Asociación Civil El Paso, que es una ONG que trata sobre la situación de la violencia hacia los adolescentes,
La colectiva Mujeres, seguramente es un organismo feminista, un grupo feminista que yo no lo conozco. Después el colectivo Ovejas Negras, que es un colectivo de LGTB, lesbianas, gays, personas trans, bisexuales, etc. La Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, que es un grupo que empezó a funcionar cuando durante también nuestro peor gobierno neoliberal quería privatizar el agua, y a partir de ahí se crea este comité de defensa, sí, interesante. El Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, el Consejo de la Nación Charrúa, que es un organismo que, digamos, hay que citarlo porque en nuestro país tenemos el infame orgullo de tener encima que los españoles en la colonización destruyeron a las naciones indígenas de nuestro país. Se estima que hay un 7% de población, quizás sea un poquito inflado, de personas descendientes de los originarios, digamos. Cotidiano Mujer, que es otro organismo feminista. Crisol, que es una organización de los que fueron presos políticos durante la dictadura, que ahora son obviamente en general personas bastante grandes. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el Observatorio de Políticas y Derechos Humanos en el Mercosur, la Católica Orden Franciscana Seglar del Uruguay y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. O sea, quería traerles esto como para ver realmente, ¿no?, como lugares de discusión, y realmente de discusión que se están dando en algunos puntos, digamos, de nuestra vida cotidiana, digamos, y me parece como no sé, como un hito bastante significativo, porque realmente es muy, muy diverso, ¿no? No sé si hay cosas por fuera de estos que no estén contempladas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa también con la subjetividad, ¿no? La subjetividad entendida no como aquello interior a cada uno de nosotros, sino aquellas formas similares de poder pensar, sentir y actuar, que es como uno de las grandes dificultades que tenemos hoy en día, ¿no? De no poder establecer una ciertos caminos en común. Hoy, justamente hablando con Mari Carmen, me decía también la situación en México, cómo hay digamos, problemas de enfrentamiento de intereses y problemas de enfrentamientos ideológicos, ¿no? Si hago una traducción de lo que vos me decías. En nuestro país también ocurre lo mismo, tanto es así que hace un mes se había tirado, digamos, a la arena la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad para aquellas personas que fueran menores de 18 años y bajarlo a 16 años. Lo cual, desde mi punto de vista, y respetando, digamos, otras opiniones, el tema de la seguridad no puede estar enfocado hacia esa población, si no, no podemos comprenderlo, digamos, desde otros puntos de vista mucho más fuertes, y en realidad lo que se está haciendo es criminalizar de alguna manera a nuestra juventud más cercana. Y este intento de promulgación de la ley fue negado, digamos, solamente por el 51,7% de la población. O sea, casi que, por un lado se gana la posibilidad esta, pero sí es importante la cifra, porque prácticamente la mitad de la población está pensando que, por ejemplo, sería bueno bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Es decir, tratar a los adolescentes de 16 años como a un adulto. Bueno, como plantea vuestra compatriota Marcela Lagarde, ser mujer o ser hombre es un hecho sociocultural e histórico. El género es un complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídico-políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean para cada momento histórico los contenidos específicos de ser mujer o de ser hombre.
deberíamos agregar también el ser trans, ¿no? Pero no lo agregó porque es un texto tiene sus años ya, ¿no? La perspectiva de género constituye una herramienta a partir de la cual es posible arrojar luz sobre la construcción de las relaciones de poder y administración de justicia basadas en las diferencias sexuales, la construcción de género o por la opción sexual en las políticas de privación de libertad y en las posibles formas de promover o erradicar la tortura y los malos tratos de este sistema. Si bien el Estado uruguayo ha tenido la capacidad de incorporar a su propia estructura la equidad de género y la promoción de la transversalización de esta visión en diferentes áreas y políticos, aún queda mucho por hacer para que se constituya como parte fundante en la subjetividad de nuestra población. El sistema político parece haberse decidido a romper con una concepción del sistema penitenciario obsoleto, reaccionario y que criminaliza a los desposeídos de siempre. Sin embargo, deberá seguir abocándose a una política integral cuyo punto central sea un debate multisectorial sobre las políticas criminales y deberá necesariamente integrar las lógicas y las prácticas judiciales que parecen estar 3 pasos atrás. Finalmente, algunos puntitos concretos, digamos, de los faltantes que existen hoy en cuanto a al sistema carcelario y al sistema que rodea, digamos, al sistema carcelario, porque yo no quiero quedar, digamos, frente a ustedes como una defensora, digamos, a ultranza de las políticas de los últimos 2 gobiernos y probablemente del próximo gobierno también, sino que quiero hacer énfasis en que realmente somos muy críticos y tratamos de ser muy exigentes en lo que a nosotros nos corresponde, que es desde la academia y desde nuestros humildes trabajos desde la extensión y la investigación. No queremos quedar atrapados en una posición que favorece a los gobiernos, ¿no? Pero sin embargo, efectivamente reconocemos que sin la posibilidad de estos gobiernos a diferentes niveles estructurales, económicos, de posibilidad de condiciones diferentes, no hubieran sido posibles estos cambios. Por eso también en las últimas elecciones, las del domingo pasado, que obviamente no perdimos por un voto, estábamos muy preocupados porque el otro candidato en realidad defiende hasta honestamente, defiende políticas sumamente conservadoras que nos irían a ir para atrás muchísimo en el tiempo. Bueno, vayamos a los faltantes entonces. Coordinación con el Poder Judicial. Nos sigue sin cerrar la propuesta Poder Judicial, sistema de cárceles, etc. Realmente ahí tenemos un anclaje que tampoco hemos podido desde la academia lograr algún tipo de cambio. Entre otras cosas, la importancia de tener en cuenta la condición jurídica de procesados en relación con los penados, y las mujeres también, es lo que veíamos hoy. La utilización de medidas sustitutivas, que son aquellos mecanismos previstos por ley sobre la no privación de libertad, prestación de servicios comunitarios, arresto domiciliario, arresto de fin de semana o de descanso semanal, que son potestad del Poder Judicial. No se ha logrado incluir para nada, deben dar en un 2% de los casos analizados, con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, la entrada a la cárcel conlleva una múltiple seguidilla de cuestiones, desde las cuestiones económicas hasta el hacinamiento posible y todo lo demás, ¿no? Creación de nuevas figuras penales, que esto me di cuenta ayer cuando estábamos también conversando en estos encuentros que tuvimos con Mari Carmen y otros actores. Por ejemplo, el feminicidio, no tenemos la figura del feminicidio, sé que aquí existe. Sí, entiendo el gesto y lo comprendo totalmente, pero en el nuestro no existe. No, en nuestro código no existe el feminicidio como tal, ¿no? O sea, ni esa posibilidad de después, cómo se lleva a cabo, bueno,
se lleva a cabo como se lleva a cabo, ¿no? Por otro lado, generar mecanismos de control de la implementación de las políticas educativas y de trabajo, profundizar en la integración de las políticas penitenciarias con el resto de las políticas sociales, básicamente salud, educación y trabajo, que aún siguen apareciendo como cada una por su lado, acortar la distancia entre las políticas de educación y trabajo, promoviendo una política integral. Finalmente, políticas de egreso, para no aburrirlos mucho. El egreso como figura debe considerarse desde el momento en que la persona ingresa al sistema carcelario y no cuando efectivamente egresa, digamos, deja atrás la puerta de la cárcel. Entonces, el principal desafío futuro, por lo tanto, es garantizar que no haya retrocesos y procurar que en la próxima administración de gobierno se hagan mayores esfuerzos para que todas las personas en todo el país se beneficien de estos avances en igualdad de oportunidades. Para ello deberán superarse los obstáculos y problemas identificados a través del monitoreo social, la experiencia de la población usuaria y el conocimiento de quienes participan en diversas instancias de la implementación y evaluación de las políticas públicas. Quisiera terminar, si ustedes me permiten, con una declaración que realizó el Consejo de la Facultad de Psicología el 6 de octubre a instancias de un organismo que se llama la Intergremial de Psicología. La Intergremial está conformada por los gremios, los sindicatos de estudiantes, de docentes y de funcionarios administrativos, digamos, y de servicios generales, etcétera, dentro de la facultad. Y empieza con un poema de Violeta Parra, que seguramente todos conozcan, que dice lo siguiente: me gustan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Poema de Violeta Parra. Y la declaración dice: no se sabe aún toda la verdad sobre los hechos. 43 estudiantes que querían ser maestras y maestros para servir al pueblo mexicano han desaparecido luego de un ataque brutal de policías y narcotraficantes. A raíz de algunas detenciones se logró ubicar una fosa común con 28 cuerpos que fueron acribillados y quemados por la banda asesina. Esto dificulta saber si entre ellos están parte de los 43 estudiantes. Esto es del 6 de octubre, ¿no? ¿Qué decir ante tamaña atrocidad? ¿Cómo quedarse de brazos cruzados mientras se desaparece al futuro y a la educación en sus mejores hijas e hijos? Ningún país merece ni puede permitir semejante barbarie. El gobierno mexicano y su presidente Peña Nieto, en primera persona, deben asumir el dramatismo de la situación y hacerse cargo ante su pueblo y ante la comunidad internacional de estos crímenes de lesa humanidad. ¿Serán parte de la solución o del problema? Nosotras, uruguayas y uruguayos, que supimos de desapariciones y crímenes impunes y recibimos en aquellos años tristes la enorme solidaridad de México, reclamamos verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. A las nuevas generaciones de educadores mexicanos que tan valiente y comprometida historia tienen en favor de la educación popular, les decimos que no están solas. Su lucha es nuestra lucha, sus dolores son los nuestros. A las familias de los 43 estudiantes les queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad y compromiso de denunciar y presionar a todo nivel por la vida de sus hijos e hijas, hermanas y hermanos que hacen falta en su hogar y en su comunidad. 6 de octubre, Montevideo, Uruguay. Muchas gracias. Sin palabras. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Ha sido, no sé si les damos la palabra si alguien quiere comentar algo, si quiere preguntar. A ver, no quisiera agotar mucho, digo más a los ponentes. Una pregunta muy rápida para la primera ponente.
¿Se sabe, hay algún registro escrito de algún pronunciamiento de la Iglesia Católica en ese momento de que las mujeres no cargaran su cruz o esto? Porque parece que, bueno, la sociedad las favorecía. Esa sería una, para la segunda ponencia, un poco más difícil. Voy a ver si le puedo responder. Ustedes vivieron, seguramente sus amigos mayores o sus hermanos mayores, esta década de persecución, de trabajo de los estudiantes en la clandestinidad para buscar un cambio de gobierno. ¿Tendría usted alguna recomendación, alguna sugerencia para los académicos de esta facultad? ¿Cómo despertar conciencia en nuestros estudiantes sin ponerlos en riesgo? No, por ella. No, bueno, no hay pronunciamiento en este periodo porque además está muy castigado con calles toda la cuestión de la iglesia. Entonces están trabajando muy por debajo del agua. Menos acuden, no hay ningún pronunciamiento a favor de las mujeres ni que las obliguen a tener la cruz ni nada de esto, ¿no? Están por reconciliarse en el 29, el Estado y la Iglesia, y están más en una cuestión político que de la cuestión cotidiana de las mujeres y de los hombres. Entonces, no, que yo conozca, no he visto nada, ¿no? Se aparece algo que aviso. Bueno, es difícil la pregunta.